Hola, ¿qué tal? ¿Cómo os va? Hoy voy a tratar de unos asuntos realmente importantes. El principal es cuál es la vía hacia la transformación de la sociedad. Si es una vía legalista, parlamentarista, eh, de partidos políticos, o es una vía de acción popular, autónoma, revolucionaria, de autoorganización, de desarrollo de la propia conciencia popular en la calle. Entonces lo haré a partir de experiencias históricas y mostraré una muy interesante que es la victoria completa que el pueblo de Estados Unidos logra contra su Estado y su gobierno en el asunto de la guerra de Vietnam, que lo logra por la acción, eh, quizá la palabra revolucionaria sea excesiva, pero dejémoslo en acción semi-revolucionaria, no legalista, no parlamentarista, no de partidos, que lleva adelante el pueblo de Estados Unidos en el periodo 1967-1972. En 5 años tienen logros impresionantes que nunca jamás se han realizado en las acciones legalistas y parlamentaristas. Porque ahora mismo, cuando en nuestro país vivimos una crisis enorme del modelo de sociedad, de su base económica, de su base demográfica, de su base educativa, entonces están surgiendo pues lo que es la disidencia controlada, que insiste una y otra vez que todo se tiene que hacer en plan buenista, en plan buenos chicos, en plan pacifista, en plan legalista, a través de partidos políticos. Vamos a ver si esto es así en la realidad o no es así. Por lo tanto, he titulado esta intervención Programa Revolucionario, Organización en la Base, Lucha en la Calle. Eso es los 3 criterios que yo defiendo frente a las propuestas institucionales. El elemento esencial de quienes creen que todo hay que hacerlo por la legalidad, todo, casi todo, lo principal, es que ellos no creen en el pueblo. Para ellos la noción de pueblo ni existe, es decir, pueblo es la gente común, es los sin poder, aquellos que están sometidos a dominación, a control, a supervisión, a humillación, a manipulación, a leccionamiento. El pueblo es los que no tienen poder, los que sufren el poder, y luego está el poder, tanto el poder político, el poder económico, el poder cultural, el poder mediático, que son los que ejercen el poder y lo hacen además desde ventajas económicas formidables. Puesto que aquí nadie hoy tiene la noción de pueblo, no puede tener la noción de revolución. Y entonces todo es babear, que algunas veces no lo puedo decir de otra manera, se les cae la baba ante un nuevo partido, una nueva estructura legal, una ley nueva, un partido que cree nuevas leyes, todo esto que no ha llevado a nada, ni hace ya muchos años que no sirve para nada, porque la vía reformista en las sociedades desarrolladas no existe. No existe el reformismo, no hay nada que lograr a partir del reformismo. Eso se logró incluso con un movimiento social, se constató con un movimiento social que no era exactamente político en el sentido partidista como el 15M. El 15M en sus quizá 3 años de existencia potente en la calle no logró nada, ni una sola reforma, nada. Pero los partidos políticos que salieron de ahí de forma directa o indirecta no han conseguido nada, absolutamente nada. Vamos a verlo. En primer lugar, Podemos llega con un programa que hoy ha abandonado casi totalmente, y lo que no ha abandonado verbalmente no lo cumple, porque las instituciones pues no se adaptan a eso, y porque los jefes y jefas de Podemos ahora se están dedicando únicamente a enriquecerse, que es la meta de todos los partidos. Los partidos políticos son negocios, esencialmente hoy son eso, es una gente avispada, listilla, que dice hay una situación social y política dada, vamos a vender un producto político y nos vamos a hacer ricos con él, y eso es lo que han hecho todos los fundadores de partidos. Lo mismo podemos decir en Cataluña con las CUP, las candidaturas de Unidad Popular, que empiezan siendo un movimiento supuestamente asambleario hace ya bastantes años, y luego se convierten inmediatamente en un partido que primero se presenta a las elecciones en Cataluña y luego en todo el Estado. ¿Qué ha conseguido las CUP? Nada, nada, sus jefecillos y jefecillas se han ganado dinerito y punto. Pero igual podemos decir de Ciudadanos. Ciudadanos es lo mismo,
También viene reformando, va a reformar, va a eliminar la corrupción, etcétera, etcétera. Esto de la corrupción es gracioso. Desde que existe el capitalismo se crea a partir del Estado, por lo tanto la corrupción es un elemento constitutivo del sistema. Para eliminar la corrupción hay que acabar con el sistema. Si el sistema partitocrático siguiera existiendo 100 años, espero que no, seguirían hablando dentro de 100 años de la lucha contra la corrupción, pero eso es absurdo. Es como si alguien dice, vamos a luchar contra el beneficio empresarial. Vamos a ver, el capitalismo no funciona si no hay beneficio. ¿Cómo vais a luchar contra el beneficio empresarial? O como dicen algunos demagogos, contra el beneficio empresarial excesivo. Eso solo son frases. Igual es el asunto de que hay que terminar con la corrupción, que todos lo dicen y todos son corruptos, súper corruptos. Vox igual. Ya hay informes por ahí de gente que ha estado en Vox, que ha tenido experiencias bastante funestas de autoritarismo, de manipulación, pues de todo. Es que eso es un partido político. Es decir, eso es un partido político, los actuales y los que se vayan creando. Por lo tanto, la vía a los partidos políticos, se haga en las condiciones que se haga, es la vía a la nada para el pueblo. Es más, a la negatividad, porque los partidos políticos, su objetivo principal es confundir y engañar al pueblo. Entonces ellos confunden y engañan al pueblo y luego el Estado les premia de una manera descomunal. El Estado a través del sistema fiscal. Todos los partidos cobran del Estado, no del gobierno, a través del sistema fiscal. Es el fisco el que les aporta las enormes cantidades de dinero que se gastan. Pero vamos a ver, si el Estado, que es uno, aunque múltiple, pero esencialmente uno, paga a todos los partidos políticos a través de los sistemas de financiación partidista, entonces es el dueño quien paga, manda, es el dueño de los partidos políticos. Por eso todos los partidos políticos son un único partido político. Entonces se puede hablar de un partido único de partidos, que es lo que hoy hay. Luego, la verborrea con que venden su producto varía, en un caso es de derecha, de izquierda, de centro, rosa, verde, lo que se quiera, pero son el mismo partido político porque su dinero viene del mismo sitio, ¿no? Si a esto se suma las aportaciones de la patronal, que se hace por múltiples canales y vías que son a veces difíciles de detectar, pues entonces resulta que los partidos políticos solo son instrumentos del poder constituido en su forma política y en su forma económica, y cualquiera que se cree lo será exactamente igual. ¿Quién ganan? Ya lo he dicho, los jefes que se hacen ricos. ¿Quién pierde? La gente ingenua, bobalicona, perezosa e irresponsable que cree en los partidos políticos y vota. Entonces, la vía reformista partidista está anulada. No lleva nada, pero sí es posible la vía reformista cercana a la revolución, que es la que ahora vamos a estudiar en los acontecimientos de Estados Unidos cuando la guerra de Vietnam. Si se formula un programa revolucionario y se insiste en él con fuerza y se expande por la sociedad, entonces las élites mandantes caen en pánico. Las élites tienen miedo a una revolución popular, lógicamente, porque es su negación. Entonces ahí están dispuestas a hacer concesiones y reformas de tipo político, legislativo, de tipo económico, de tipo salarial, de tipo vivencial, etc. Pero solo si el pánico a la revolución les acucia. Por lo tanto, el programa revolucionario tiene un doble significado. Por un lado, un significado de hacer la revolución, que no es un acontecimiento diario, sino es un proceso de decenios, y en segundo lugar, como digamos, subproducto o producto de segunda naturaleza, pero no del todo despreciable, que es las reformas posibles a partir de un programa revolucionario. Y esto es así, la llamada ciencia política no puede plantear las cosas de otra manera porque son falsas. Plantearlas de otra manera es un engaño. El reformismo puro es imposible. El reformismo vinculado y dependiente de un programa revolucionario es posible, siempre que ese programa se tome en serio y se lleve hasta sus últimas consecuencias, que es la realización práctica de la revolución o el intento de realización práctica. Las sociedades actuales están fosilizadas, son una maraña
imposible de manejar de leyes, un aparato militar y policial completamente anquilosado, un aparato funcionarial situado en los ministerios que les da todo igual y lo único que quieren es seguir mandando como sea. Un aparato mediático que, bueno, pues ya los veis todos los días, ahí vomitando mentiras, manipulaciones, etcétera. Claro, todo esto funciona por dinero, muchísimo dinero. Por ejemplo, a los jefecillos y jefecillas políticas se les dice, bueno, tienen un sueldo de tanto, pero vamos a ver, es que ya está bien de tontería e ingenuidad, que lo que ingresa un politicastro o una politicastra a partir de su nómina por ser parlamentario es aproximadamente el 1% de sus ingresos, que todo lo demás, el 99%, viene de fuera. Y todos ellos son gente que acaban siendo muy ricas. Lo que pasa es que durante un tiempo se les pide que eviten la exhibición de la riqueza porque hay que seguir engañando al pueblo, sobre todo engañando a este tipo de gente que está deseando que la engañen, porque bueno, a mí me parece que si os gusta que os engañen, pues adelante, no tengo nada en contra, pues estupendo, ¿no? Disfrutáis con que os traten como lelos, pues eso es un problema vuestro, ya lo dice el refrán, sarna con gusto no pica. Pero quienes quieran encontrar soluciones reales a los problemas de la sociedad tienen que pensar en la acción revolucionaria y en la vertiente no revolucionaria reformadora que se deriva de ellas. Entonces vamos a ver un caso que es magnífico, paradigmático, de lo que se logra a través de la acción revolucionaria como la que yo propongo, que es la lucha del pueblo de Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Para eso he traído aquí este libro, que es bastante bueno, que se llama La guerra de Vietnam, una historia oral, de Christian G. Epi. Lo que este libro cuenta, como existe la censura, en Estados Unidos también, igual que aquí, es bastante menos de lo que sucedió. Es decir, se refiere a acontecimientos decisivos, pero les quita importancia, los describe a lo mejor en 3 líneas, pero son como son. Quiere decir que yo hace ya años, por cosas que no vienen al cuento, conocí a un estadounidense que había participado en las acciones de protesta contra la guerra dentro del ejército de Estados Unidos. Él era hispano y por lo tanto no tenía ningún problema para hablar con él, pero no era hispano emigrante, sino era hispano de los que se fueron allí en la península ibérica en el siglo XVIII, y él era un descendiente de los hispanos, digamos, de origen europeo, no de los hispanos mestizos. Y él me estuvo contando lo que habían hecho. Entonces me describió en una larga conversación, en varios días de conversación. Yo ya lo sabía porque me habían llegado informaciones por fuentes alternativas de lo que allí había sucedido, ¿no? Y porque el ejército de Estados Unidos se desintegra. Se lo tienen que llevar en el año 1972 porque ya no era una fuerza combatiente, salvo contra sus propios oficiales, a los que atacaba y mataba de una manera profusa, hasta tal punto que nunca se han dado los datos de los oficiales muertos en combate, entre comillas, porque la mayoría de los oficiales muertos en combate eran oficiales muertos por sus propios soldados. Entonces, vamos a empezar. La guerra de Vietnam fue una intervención de Estados Unidos en Vietnam que empieza en el año 1955. Entonces, pues Vietnam del Norte se convierte en un gobierno títere de China, y Vietnam del Sur se convierte en un régimen títere de Estados Unidos, una vez que los franceses, que era la potencia colonial, abandonan Vietnam. Sí quiero explicar que cuando yo digo lo que digo, no estoy apoyando al gobierno de Vietnam, ni siquiera apoyo lo que entonces hacían los vietnamitas, dirigidos por un partido marxista-fascista y por un personaje de lo más averiado que era Ho Chi Minh. Pero obviamente aquello era una guerra injusta y además una guerra muy perniciosa para la población de Estados Unidos, que se defendía de que les obligaran a ir a la guerra. Hubo 65.000 muertos, la mayoría de ellos muchachos estadounidenses. Allí había la mili obligatoria, o sea, era obligatoria el ejército, iban llevando por quintas y había que cumplir un año de servicio en filas. Entonces mucha gente moría, 65.000 personas, muchísima más quedaba herida y muchísima más sufría trastornos psicológicos nunca logró luego superar. Es decir, los veteranos de guerra pues han dado lugar a muchísimos enfermos mentales, que es lo lógico cuando te meten en una guerra de condiciones muy duras,
con la que no estás de acuerdo y te obligan a librarla. Hubo gente efectivamente que se resignó, como aquí, pero puesto que aquello no era una sociedad muerta, entonces hubo una reacción popular formidable. La gente decía, yo no quiero ir a Vietnam porque no quiero morir en Vietnam, y ahora había luchar con todos los medios para no ir a Vietnam. Incluso había gente que decía, bueno, es muy poco probable que yo muera, porque el porcentaje de muertos sobre el número de soldados que intervinieron en la guerra es ínfimo, pero yo no quiero ir a Vietnam porque me obligan a ir a Vietnam. Entonces eso originó unos movimientos que yo creo que ahora se deberían aquí imitar. ¿Por qué no se van a imitar? Pues lo voy a decir, porque esto es una sociedad muerta, estamos muertos, somos cadáveres andantes. Esto es como aquella película, La noche de los muertos vivientes, pero la noche y el día de los muertos vivientes hay una mezcla de buenismo tontorrón, de creencia en que todo se trata de lanzar discursitos a los gobernantes y a las instituciones para que nos hagan caso. Qué ridículo, ¿no? ¿Por qué os van a hacer caso si ellos se mueven por la lógica implícita al poder, por la razón de Estado convertido en imperativos? La razón de Estado tiene unos imperativos para mantenerse, entonces lo que se les diga, los discursos que se hagan, etcétera, pues no sirve de nada. Sobre determinados asuntos la gente hace vídeos y más vídeos intentando convencer a los gobernantes, convencer no sé qué. Mira, no hay que dirigirse a los gobernantes, solo hay que dirigirse a ellos para el combate. Y lo que hay que dirigirse es al pueblo. Pero a los gobernantes, ¿qué les hacéis? ¿Sermones? Pues una sociedad muerta, una sociedad de lelos, bobalicones, buenistas, que se creen superiores éticamente porque carecen de energía interior, de vitalidad y porque van por ahí sermoneando a todo el mundo con un buenismo apestoso, cursi y ñoño. Entonces en Estados Unidos no se hizo eso porque era todavía una sociedad viva. Entonces voy a contar, los traigo de aquí, de este libro, que da algunos datos interesantes, pero también de la conversación con este hispano, y de otras lecturas. Hay por ahí algún folleto que me llegó de pues, gente que vivió la experiencia dentro del ejército y luego la contó en pequeños folletos, incluso alguna enciclopedia sobre las guerras del siglo XX que trae un informe bastante objetivo, aunque cortito, un par de páginas para que veáis que no es necesario irse a cosas muy completas, ¿no? Así, bueno, pues entonces la cosa partía del principio de que la lucha está en la calle y no en el Parlamento. No está en el Congreso, no está en los partidos políticos, no está en las instituciones, sino es un combate del pueblo contra el Estado y contra el gobierno, según la tradición yanqui de derecho a portar armas, armamento general, el Estado es enemigo del pueblo, todo eso que es una parte muy sana de la cosmovisión fundadora, prefundadora mejor de Estados Unidos como país. Que aquí no tenemos, aquí somos lacayos, lacayitos, no siquiera somos lacayos, somos lacayitos chiquititos. La guerra de Vietnam, como decía antes, empieza en 1955 con una intervención militar, pero es una guerra entonces muy pequeña, son algunas escaramuzas con las guerrillas del Vietcong, y entonces la guerra de verdad solo empieza en 1965. Por lo tanto, la guerra de verdad, la guerra, es de 1965 a 1975, cuando termina. Con el triunfo de lo que es Vietnam del Norte, de lo que se llamaba Vietcong. ¿Qué significa Vietcong? Pues son las iniciales de vietnamitas comunistas. Esto es un epíteto que se le pone a los combatientes del norte, se les tilda de comunistas, muchos lo eran, otros no, pero ellos se llamaban a sí mismos combatientes del FLN, o sea, del Frente de Liberación de Vietnam, que eran los que ellos eran, FLN, Frente de Liberación Nacional de Vietnam. Bueno, esto para que os situéis y si leéis algo, pues no os extrañe, ¿no? Entonces lo que se hace es un trabajo fortísimo de concienciación sobre lo que estaba sucediendo. Se producen millones y millones de panfletos, de películas de aficionados, de programas de radio, basándose en todos los medios posibles, de charlas, de conferencias, sobre lo que estaba pasando con la denuncia de la política gubernamental. En algunos casos esto era realizado por soldados que habían sido llevados a Vietnam, habían cumplido allí su año de estancia en las filas del ejército y luego habían vuelto. Una de las cosas más importantes que hubo fue cuando ellos marcharon contra el Capitolio, que es el centro del poder legislativo en Estados Unidos,
unos 800 veteranos, me parece que eso fue en el año 1970, que habían sido condecorados con medallas militares y entonces iban desfilando y iban arrojando al suelo las medallas con que le habían puesto. Esto fue impresionante, impresionante. Y cada uno de ellos en un micrófono iba lanzando una frase de por qué lo hacía y cómo. Muchos de ellos incluso decían en qué unidad militar habían combatido. Entonces lo primero es que se hizo una acción comunicativa formidable, hecha con mucha inteligencia, con mucho buen gusto, con mucha habilidad, de tal manera que la sociedad estadounidense empezó a vibrar por la acción. En segundo lugar, hubo una organización popular enorme. En todas partes había comités de acción, grupos de trabajo, grupos de activismo, pero podían haber cientos de miles. Por desgracia, no hay ningún estudio completo. El libro este que yo he citado no es particularmente al respecto interesante, pero al mismo tiempo se crearon muchas organizaciones clandestinas de soldados. Ya se empezaron a crear en el año 1965 1966. Es decir, la gente iba para allá y se organizaba e intentaba primero desacreditar a los oficiales con frases, con burlas y esto, y luego poco a poco ir ganando a otros sectores de su unidad militar para en determinados momentos desarrollar la desobediencia activa. Entonces, ¿cuántos soldados pudieron estar organizados en estos grupos clandestinos? Clandestinos, ¿eh? Si los cogían, la justicia militar era implacable y, bueno, pues iban a la cárcel mucho tiempo. Eso sí, no iban los oficiales pistola en mano y los abatían sobre el terreno. El libro este niega que eso sucediera. Yo sí sé que sucedió. Es decir, si sabían que había alguien, un grupito muy activista, los mismos oficiales y sus ayudantes les tendían una trampa, les esperaban, por ejemplo, un día en un lugar apartado y los mataban a tiros de pistola y los dejaban allí muertos cuando estaban desarmados dichos soldados. Por lo tanto, se la jugaban, pero había que jugársela. Era una lucha y las luchas pues tienen bajas, tienen muertes, tienen sufrimiento. Es lógico. Y solamente los cobardes de este país niegan esto porque son tan esclavos, son tan siervos, se les ha destruido en ellos una cualidad innata que es el vigor, el valor y el gusto por el riesgo que no tienen remedio. Están condenados a ser esclavos a perpetuidad y a morir como esclavos, por supuesto. Todo esto fue además unido a unas batallas dialécticas muy fuertes contra los defensores de la guerra, a críticas formidables. Se publicaron cientos de libros, quizá miles, películas críticas en donde se cogía y se desmontaban los argumentos de los pro y también de la disidencia controlada. La disidencia controlada surge siempre. Nosotros lo estamos viendo aquí en los sucesos de este año. Hay una disidencia controlada, una demagogia, una charlatanería que primero parece mucho y luego deja tirar a la gente en los momentos más críticos. Vigilar que no haya disidencia controlada se hace a través de la crítica, a través de los debates. Tiene que haber muchísimos debates. Luego, en cuarto lugar, había las movilizaciones en la calle, había manifestaciones pacíficas y otras menos pacíficas porque la policía, la Guardia Nacional y a veces incluso el ejército participaban contra los manifestantes. Había de vez en cuando muertos en las manifestaciones, palizas tremendas, torturas en las comisarías de policía, asesinatos de gente que era particularmente activa, todo esto. Es decir, Estados Unidos ya en el año 1968 era una sociedad en plena ebullición, pero esa ebullición se estaba dirigiendo hacia el ejército. Y entonces esto es algo increíble, algo magnífico, como el mejor ejército del mundo, el mejor dotado, el más numeroso también, se desintegra. Hay aquí en el libro una frase de un oficial que dice: en un momento dado me di cuenta que no tenía nadie detrás, porque todos mis soldados se negaban a combatir. Dice, es más, si yo insistía en combatir me podía pasar cualquier cosa. Entonces la mayoría de los oficiales renunciamos a hacer nada, manteníamos ciertas formalidades para que nuestra hoja de servicio no nos presentara como derrotistas y a merced de nuestros soldados, pero esas formalidades no nos llevaban hasta hacer que nuestros soldados entraran en combate porque no querían combatir. Es más, siempre había una minoría de oficiales pues que eran peleones, que eran fanáticos, que eran fascistas, que se creían que eran patriotas. Vaya con los patriotas, ya lo dijo la Polla Record, un patriota, un idiota. Entonces, pues, estos se insistían. Entonces se inventó el verbo fragmentar.
Entonces se decía, a esto les vamos a fragmentar, eso me lo contaba el hispano. Fragmentar significa que se cogía una granada de fragmentación, que la tenían todos los soldados, y en el momento más inoportuno se lanzaba contra ese oficial y ese grupo de oficiales, y luego se decía que había muerto en combate. Entonces se decía además en infinitivo, estamos fragmentando a este oficial, ¿no? Se decía en inglés, naturalmente, ¿no? Allí. Entonces esto de la fragmentación se convirtió en un hábito. A veces también pues se disparaba contra ellos con las propias armas. Los fusiles automáticos que usaban los soldados pues se dirigían contra los oficiales. Pero esto se hizo muy famoso y a veces sucedía pues que estaban los oficiales atascándose de whisky, por ejemplo, en su tienda de campaña en una operación, y de repente entraba por la puerta de la tienda de campaña una granada de fragmentación y adiós, pasaban a mejor vida, pero vamos, tranquilamente, ¿no? Entonces esto pues no siempre era así. Otras veces pues los soldados cogían al oficial y decían, mire usted, vale, ¿quiere que salgamos a la selva? Pues vamos a hacer 1 kilómetro, nos vamos a sentar un rato. ¿Cuánto tiempo se supone que tenemos que estar patrullando? ¿20 horas? Pues vamos a estar 20 horas sentados a 1 kilómetro de la base, vamos a pegar unos cuantos tiros al aire para hacer ver que combatimos, y usted va a volver y va a hacer un informe diciendo que hemos andado 20 kilómetros, hemos matado a 300 vietnamitas y aquí paz y después gloria. Y si usted no lo hace, ya sabe lo que va a pasar. Entonces, claro, hubo un momento, ya en 1971, que el ejército se había desintegrado, no obedecía las órdenes de los oficiales y se estaba volviendo peligroso. Y así pues, antes de que hubiera una insurrección general coordinada, porque la gente ya se estaba coordinando de unas unidades con otras, de unos lugares con otros, por todo Vietnam, incluso ya habían penetrado en Camboya y en Laos. Entonces, cuando a Washington llegaron informes de que el ejército se estaba uniendo para hacer una insurrección general, entonces lo que hicieron fue decir, vale, nos retiramos. Claro, nos retiramos, no, os vais porque os han echado. Os vais porque os han echado. Y el presidente en la época de Estados Unidos declara solemnemente que en 1972 se retirará hasta el último soldado de Estados Unidos, dejando aparte un pequeño número de consejeros para ayudar al ejército de Vietnam del Sur, pero estos eran soldados profesionales, muchos de ellos mercenarios, que pues, se quedaron allí. Eran muy poquitos, parece ser que solo 10.000. En algún momento llegó a haber 600.000 soldados de Estados Unidos en Vietnam, que es un sitio pequeño, y bueno, pues se los tuvieron que sacar a todos de allí antes de que sucediera lo peor. Entonces esto significa el éxito de la organización popular, un éxito enorme. Claro que la cuestión tenía que haberse planteado de vamos a seguir combatiendo en Estados Unidos hasta lograr crear una sociedad realmente democrática, una sociedad sin capitalismo, sin instituciones estatales, pero hasta eso no se llegó. Es decir, claro, se pusieron contramedidas muy fuertes, por ejemplo, los mismos oficiales, para parar el ardor combativo contra ellos de los soldados, les repartían droga. El reparto de drogas se hizo a través de la CIA, heroína, sobre todo heroína y marihuana. Entonces una parte del ejército pues estaba muy fumado, muy colocado con las jeringuillas, y en estas condiciones pues los que volvían eran gente maltratada, gente con muchos traumas de guerra, etc. Los traumas de guerra también se producían por la falta de conciencia revolucionaria, es decir, cuando se tiene un ideal profundo, un ideal verdaderamente humano, transformador, pues los padecimientos son mucho menores, pero a los que le pillaba un poco sin saber de qué iba la cosa, pues volvían bastante machacados. Luego estuvo también movimientos antirrevolucionarios, como era el hipismo, que fue un movimiento promovido por la prensa, igual que aquí Podemos es promovido por la televisión, con fines contrarrevolucionarios e institucionales. Pues allí el hipismo es promovido también por la prensa, ya la televisión era muy potente, en 1967. Hay un estudio sobre el hipismo que dice el hippie lo hace la prensa. Efectivamente, eso es así. Y un sector de la clase media, pues entonces introduce unos ideales que son antirrevolucionarios, que son, bueno, de un espiritualismo, nueva era, que era todo pura charlatanería, pura vaguedad, como me decía una mujer que había sido hippie muchos años, dice, los hippies siempre están hablando de destruir el ego, pero no hay nadie que tenga unos egos tan fuertes como ellos. Dice, yo que he vivido mucho tiempo en comunas hippies y tal, lo he sufrido eso. Dice, básicamente son unos hipócritas que predican lo que no practican. Dice, y entonces ahí lo que surgió, una mujer
que me decía lo que surgió de ahí, pues fue como un hundimiento de la capacidad combativa del pueblo americano, que no pudo seguir hasta la culminación de la revolución. Se quedó en un logro interesante, que fue la retirada del ejército de Vietnam, la desintegración del ejército, pero no la destrucción de la totalidad del poder militar, que estaba prácticamente destruido. En 1971 el poder militar estaba destruido porque lo que quedaba en Estados Unidos era muy poquito. No me refiero al poder de las bombas atómicas, los cazabombarderos, los submarinos nucleares, sino al poder de la infantería, que es el arma clave, formada por gente del país que estaba dispuesta pues incluso a hacer fragmentación, como les decían, con los oficiales, no solamente dispuestas, sino que lo hacía de vez en cuando, ¿no? Quería hacer un inciso aquí y contar una parte que ayuda muchísimo a resolver el problema de la destrucción. Son los soldados negros. Los soldados negros son los centuriones del ejército del imperialismo yanqui. Ellos son los que salvan al imperialismo yanqui en el momento clave. Por ejemplo, cuando el ejército está hecho ya, bueno, un detritus de personas que estaban dispuestas a todo, por un lado, por otro drogadictos, por otro de personas psíquicamente destruidas. Pues entonces llega un general negro de 4 estrellas que se llama Colin Powell, que es el que lo reorganiza tomando medidas muy drásticas, apartando a los oficiales que no habían cumplido sus obligaciones fascistas. Colin Powell es un fascista negro, vive todavía, por cierto, sí, podéis encontrar algo, es un general de 4 estrellas, pero no solamente él, porque él se rodea de toda una cohorte de negros que imponían por la fuerza los intereses del imperialismo yanqui. Ya en la guerra de Vietnam, nos pongamos por ejemplo en el año quizá más combativo, 1968, cuando la ofensiva del Tet, aclaro lo que es esto, el Tet es la fiesta lunar, algo parecido aquí a las Navidades. En esta fiesta lunar el ejército de Vietnam del Norte ataca y prácticamente derrota a las fuerzas yanquis y a sus aliados de Vietnam del Sur. Bueno, es algo tremendo. Es el momento clave de la guerra de Vietnam. Pues ahí ya el ejército se desmorona y no se vuelve a recuperar. Lo único que sigue cayendo el ejército yanqui, hasta que ya se desploma en 1971 y hay que retirarle deprisa y corriendo en 1972. Y la guerra acaba en 1975. Son 3 años en que el ejército Vietnam del Sur se defiende malamente hasta que es arrasado por el norte, por los marxistas fascistas vietnamitas del norte. Entonces Colin Powell rehace el ejército. Entonces, cuando esta gente estos dicen ahora de eso de la vida de los negros cuenta, ¿por qué no lo decían entonces? Porque entonces los negros en Vietnam morían por el imperialismo yanqui. Había un tipo de suboficial negro que era más combativo que nadie. Cuando los demás estaban pensando en fragmentar a los oficiales, era el defensor de los oficiales. Él era el defensor. El ejército yanqui estuvo basado en un cuerpo de suboficiales en que los negros probablemente fueran mayoría. Todo esto se ha corrido un tupido velo y se ha decidido no mostrarlo a la opinión pública. Incluso hoy los datos reales es que, siendo los negros en Estados Unidos el 14% de la población, tienen entre el 30 y el 40% de los mandos superiores y los mandos intermedios del ejército. Bueno, pues ya lo decía los Panteras Negras, aquel grupo negro, fascista, racista y superpatriarcal, muy superpatriarcal, por cierto, cuando decían aquello de poder negro, pues ya han construido el poder negro. Colin Powell se han quedado con el imperio. Prácticamente su objetivo es quedarse ellos con el imperio, aplastando al resto de las etnias en Estados Unidos. Bueno, una vez hecho este inciso, volvemos a la situación actual. ¿Qué necesitamos? Un proyecto y un programa revolucionario. Aquí la acción del pueblo estadounidense fue débil. No había proyectos, pero no consiguieron calar más que en sectores minoritarios. Necesitamos un proyecto, un programa, una cosmovisión revolucionaria, no solo de la sociedad, sino también del individuo. Y luego unos programas reformadores que dependan del proyecto estratégico y que se adecuen a cada una de las situaciones, porque aunque las reformas no deben ser el objetivo, pero bien, están bien, a veces hay que lograr pequeños cambios, pequeñas reformas. En segundo lugar, necesitamos una organización en la base. Nada distingue mejor a la disidencia controlada de la gente que va de buena fe
en que los primeros siempre se oponen a toda forma de organización en la base y los segundos quieren autoorganización y quieren hacer que la gente tome sus vidas en sus propias manos. No tenemos que delegar nada. Si delegamos, estamos dejando de ser personas, entregamos a otro lo que es parte sustantiva de nuestras vidas. No podemos delegar el acto de respirar ni el acto de comer, lo tenemos que hacer nosotros y nosotras mismos. ¿Por qué tenemos que delegar en nadie el acto de gobernar la sociedad? Eso se llama el principio básico de la democracia directa. En tercer lugar, hay que hacer un trabajo muy potente de difusión, pero difusión para la revolución, para la organización, para la concienciación, no difusión para promover un criticismo que en sí mismo no llevaba a nada, una curiosidad insana o convertirnos simplemente en consumidores de vídeos para estar bien informados, consumidores pasivos, que a mí me parece bastante triste, ¿no? De consumidores de programas horripilantes de televisión nos hemos mudado a consumidores de vídeos más o menos horribles que tampoco nos aportan nada y nos hacen perder mucho tiempo. Luego está la cuestión de la crítica, que ya he hablado antes, y la cuestión de la lucha en la calle. Si seguimos siendo un país de delegadores, entonces no podemos quejarnos, ¿no? Si delegas, el otro te maneja, pones en sus manos tu vida, ¿por qué te quejas luego? Y si no delegas, ponte en pie, concienciate, fórmate y entra en acción. Y de eso se trata. Y cuando venga gente con soluciones legalistas, institucionales, dile, no, tú que eres un ignorante y un ingenuo o un vendido al sistema que te quieres hacer rico montando un negocio llamado partido político. Pues así es, queda pendiente la cuestión de realizar todo esto. Hasta luego, amigos y amigas.